Antes de compartir algunos pocos versos que son la carga del Espíritu que me fue entregada para compartir con mis hermanos, antes de eso, solo para entender esta reunión entre nosotros, vamos a ir allí a primero a los Tesalonicenses. Esto no es parte del mensaje, sino una partecita antes. Capítulo 4. Vamos a leerlo desde el 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Pablo está escribiendo a la iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesús, como se puede ver al principio de la epístola, en la primera parte, en el capítulo 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia no está solo en Tesalónica, sino que está primeramente en Dios Padre porque está en el Señor Jesucristo. Amén. La iglesia está en el Señor Jesús, o sea, descansando y echando toda su miseria, como la puso Dios mismo en su Hijo, para cargar la nuestra. Entonces la iglesia está en Dios Padre. Así como estamos sentados, nuestra carga la llevan los asientos y no nosotros mismos. Si estuviéramos parados en nuestras propias fuerzas, estaríamos muy cansados, aguantaríamos todo ese tiempo. Pero estamos sentados porque nuestro peso está en el Señor. Dios nos puso en Cristo y también puso a Cristo en nosotros. Pero la iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesús. Y por esa razón es que ahí en el capítulo 4, versículo 9, dice: acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Eso solo se puede aprender de Dios. Y la iglesia lo aprende de Dios mismo. Amén. Y dice que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así. Y ahora cuando dice y también es porque ya se hace en cada localidad. Esta carta es a la iglesia que está en Dios Padre y está en el Señor Jesucristo, y también está en Tesalónica. Amén. Que Dios quiere tomarse todo Tesalónica con su amor, y no solo Tesalónica, sino cada localidad. Pero entonces Dios no quiere que estemos encerrados solamente en nuestra propia localidad. Y por eso es que hacemos espacio con estas reuniones que llamamos unidas, para poder hacer esto que dice aquí este versículo. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Gracias. Ciertamente que cada iglesia es un candelero autónomo, pero no es un candelero independiente del cuerpo de Cristo, sino una expresión de ese único cuerpo de Cristo en esa localidad. Pero cada candelero es consciente de que el cuerpo de Cristo está también en otras localidades. Y si ciertamente no podemos quizá en ese momento tener comunión con todos, sino en algunas ocasiones especiales que se hacen reuniones de tipo universal, con hermanos de la mayoría de los países que se hacen también. Amén. Pero por lo menos, empezando por nuestra propia localidad, ahora dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea, se sobrepasa esa comunión del nivel local al nivel regional, ¿no? También Macedonia no es una localidad. Tesalónica sí. Filipos también es de Macedonia. Y hay otras. Y esa comunión pasa de una localidad a las que nos podemos conocer y podemos vernos y podemos visitarnos. Y por eso es bueno reunirnos juntos para
mantener y acrecentar la conciencia del cuerpo. Y también cuando una localidad visita a otra, también se está haciendo esto. Amén. Según la dirección del Espíritu. Amén. Amén. No es cuestión de establecer un rito. Nunca el rito o el módulo debe suplantar al propio Espíritu. Siempre sea la nube la que nos mueva. Amén. Siempre sea el Espíritu el que nos indique la hora y el kairos oportuno. Pero el Espíritu lo hace y la mayoría de los santos empieza a sentir algo. ¿Y por qué no vamos a visitar a tal iglesia, tal día? Y nos comunicamos, amén, vamos a tener un ágape juntos, vamos a pasar un día de comunión. ¿Sí? Entonces, por eso dice, también lo hacéis así con todos los hermanos. Y cuando dice con todos, es porque el Espíritu Santo incluye a todos. Amén. Que no sea nuestro corazón el que excluya. Si somos excluidos no es problema, pero que no seamos nosotros los que excluyamos. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Es decir, no se le quedó ningún rinconcito abandonado. Amén. Hasta los pueblitos y los más lejanos. Qué lindo. Todos los hermanos y toda Macedonia. Pero fíjese esto, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ya estamos haciéndolo hasta un cierto nivel, pero el Señor quiere que abundemos en eso. Más y cuando ya pensamos que más, y cuando ya ha llegado un poco más, y vamos de más en más. De gracia en gracia, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Amén. Más y más. Y que procuréis tener tranquilidad, porque a veces estamos muy atados a tantas cosas y no estamos tranquilos. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar nuestros trabajos, nuestros negocios, no. Ocuparos, dice aquí, y ocuparos, no preocuparos. El pre se lo quitamos. Dejamos el ocuparse en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea que se puede vivir una vida de iglesia y comunión y también de trabajo normal. Todo en paz, con tranquilidad, porque confiamos en el Señor. Amén. O sea, el trabajo no debe quitarnos el espacio de la comunión, ni tampoco nosotros, bueno, decimos ahora ya, como ya va a venir el Señor, entonces ahora ya no, ¿para qué voy a trabajar? Evite la marca de la bestia, pero no el trabajo. Bueno, así, ¿por qué? Porque hay que trabajar con las manos y eso, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿No? Entonces también se trabaja, pero con tranquilidad, y a la vez se ve la vida espiritual y también los deberes naturales que nos vienen de parte de nuestro Dios. Bueno, esto era solamente como para que entendamos por qué por lo menos estamos deseando. Eso no es una ley que tiene que ser cada primer domingo del mes, no, eso lo escogemos nosotros, no está prohibido, no está mandado, solamente se nos dice que tengamos comunión y vamos a ver cómo lo hacemos, y si surgen otras maneras, amén, aprovechamos todo, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ahora sí, permítanme un tiempito para compartir algo de la palabra del Señor, y vamos otra vez al Apocalipsis, como ya ha sido mencionado y leído aquí por varios hermanos y hermanas. Vamos a Apocalipsis 20 para fijarnos en un puntito especial. Claro que estos puntitos son pedacitos del rompecabezas que luego se encajan en el rompecabezas completo, ¿verdad? Aunque no le estamos llamando a la palabra de Dios rompecabezas, pero es para poderlas explicar. La palabra de Dios es una visión y cada pedacito encaja con lo demás. Hoy vamos a ver un pedacito y el Espíritu Santo nos guiará a cada uno a ponerlo en su lugar dentro del contexto, porque esa fue la carga del Espíritu. Amén. Entonces vamos al capítulo 20 y voy a leer el verso 4, pero ahí es donde está la frase clave, pero voy a leer solo
desde el 1 para tener la ubicación del contexto. Vi a un ángel que descendía del cielo. Esto Dios se lo mostró a Juan. Se lo reveló a su hijo, lo dio a su hijo para que él lo pasase por medio de su ángel a Juan para las iglesias. Las iglesias son las destinatarias de la revelación de Jesucristo. Y los que tienen oído también. Con la llave del abismo. Aleluya, qué precioso que el abismo tiene llave y que la llave no está en las manos del diablo, sino en las manos de Dios, que se le encomendó a este ángel, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. No están lejos estos 1000 años, están muy cerca. Yo pienso que esta generación que estamos acá entrará en esos 1000 años. Esa es mi fe particular. Gloria a Dios. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. O sea, desde el primer hombre, vamos a decir, desde Eva, que es parte del primer hombre, que es Adán y Eva, le engañó acerca de Dios, tergiversando a Dios con que Dios ha dicho, y así siempre ha sido. Entonces dice así: para que no engañase más a las naciones. O sea que lo que ha estado haciendo en estos muchos siglos, no solo los 20 y 21 siglos de la era cristiana, sino los anteriores, ha sido engañar y engañar. Esa es una característica de Satanás, engañar. El engaño proviene por el odio de él, por su envidia contra Dios, su rabia, su rivalidad. Por eso engaña. Y dice: hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe, y aquí esta palabra debe, es porque Dios lo considera correcto, dar una última oportunidad. Porque primero engañó a las naciones, pero muchos fueron engañados y le echaron la culpa a Dios, y otros ni siquiera sabían qué era. Algunos, como dice la Escritura, inclusive van a matar a los hijos y a los siervos de Dios pensando que le rinden un servicio a Dios. Hasta ese punto uno puede ser engañado de que mata a los que le sirven a Dios pensando servirle también a Dios, matando a los siervos de Dios. Y como dice, lo que le hacemos a un pequeñito, a él se lo hacemos. Pero somos tan engañados que no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de eso. Y entonces Dios va a quitar ese engaño, no le va a permitir engañar más, y va a permitir un reino que no será dado a otro pueblo, que no será derribado como los anteriores, y van a tener la oportunidad las naciones y los que nazcan en el milenio, los que entren en él en las diferentes condiciones, los vencedores, o también aquellas ovejas sobre las que reinarán los vencedores, que es otra categoría de personas, y algunos que nacerán en el milenio, no de los vencedores, sino de los que están todavía en su cuerpo natural, que entrarán a llenar esas ciudades que gobernarán los vencedores, y habrá niños ahí en el milenio que jugarán con los animales, etcétera, hasta con las víboras. Ustedes ya conocen esos pasajes. Entonces dice acá: debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, después del milenio va a tener otra oportunidad Satanás, y va a sacar del milenio la cizaña que también habrá en el milenio, porque en el milenio habrá pecadores hasta de 100 años que morirán, porque la maldición no es quitada en el milenio, sino en la tierra nueva, en el cielo nuevo y en la nueva Jerusalén. Allá es cuando se quita la maldición. Y la muerte ya fue vencida del Señor Jesús como primicias, y lo será con los que son de Cristo en la segunda venida del Señor. Y esa victoria ya se va formando en nosotros, alimentándonos de él para el día de la resurrección,
Pero dice también 1 Corintios 15, en el verso 23, donde habla del orden de la resurrección, después de hablar de que Cristo es las primicias, y luego que vendrán todos los que son de Cristo en la venida de Él. Entonces la tercera parte dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, o sea, después del milenio. Los otros muertos, los que no resucitaron en la primera resurrección, resucitarán después del milenio, algunos para ser juzgados y otros al fin aparecerán en el libro de la vida en el último día del trono blanco, porque en ese día estará el libro de la vida por alguna razón. No es ningún teatro que hace Dios. Pero entonces ahí ya en ese contexto dice, y vi tronos. Claro, al principio estaba el primer trono que se vio, es el de Dios y del Cordero. Y después se vieron otros tronos, 24 tronos con 24 ancianos, que son los que aparecen en Isaías 24 al final, y los que aparecen en Colosenses capítulo 1, donde habla de que todas las cosas fueron hechas por Él, sean tronos. Los primeros que menciona son los tronos. Se refiere a los 24 tronos de los 24 ancianos, que son las criaturas más antiguas del universo, y por eso solo esos 24 son llamados ancianos. Y ellos seguramente que vieron el resto de la creación, porque inclusive los ángeles, como dice Job capítulo 38, se regocijaban cuando el Señor trazaba la tierra y medía, y que entonces quiere decir que los ángeles ya vieron la creación de la tierra y del hombre, y se regocijaban, dice ahí Job 28. Pero la creación de esos ángeles que se regocijaban cuando Dios fundaba la tierra, los 24 ancianos son más ancianos que ellos. O sea que ellos vieron la creación del resto de los ángeles, los que aparecen después de la lista. ¿Ven? Los 24 ancianos son tronos, pero ahora aparecen aquí otros tronos. Porque ustedes recuerdan que un cántico es el de Apocalipsis 4, que es el cántico de alabanza y loor a Dios por la creación. Luego vino en el capítulo 5 un nuevo cántico, que es el cántico por la obra del Cordero, porque tú los has redimido de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y los has hecho reyes y sacerdotes. Entonces, porque Él los ha hecho reyes, ya estaban los otros ángeles antes, y los 24 ancianos, pero luego ahora vienen otros tronos. Estos ya no son el trono de Dios y del Cordero, aunque en un cierto sentido es una extensión, porque es una delegación de autoridad de parte de Dios. Por eso Él dice, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces está el trono del Padre y el trono del Hijo a la diestra, pero el trono a la diestra es como un compartir del Padre, cediendo su autoridad, delegándole toda autoridad en los cielos y en la tierra a su Hijo. Pero ahora el Hijo dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que venciere se sentará conmigo en mi trono. Usted lo puede leer ahí en el mensaje del Señor a la Odisea. Abran su Biblia, volveremos aquí al 20, pero vamos allá al capítulo 3, verso 21, dice así, 3:21, al que venciere, ese será el asunto, le daré que se siente conmigo en mi trono, o sea que participe de mi reino, de mi administración. Y eso es tan serio, porque es el Señor el que reina, pero cuando el Señor delega autoridad, Él hace que esa palabra sea tenida como de Él. Eso es lo que quiere decir. Fíjese lo que dice el Señor: si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre algo
lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. O sea, esa es la delegación de autoridad. Como vemos, por ejemplo, para entender mejor esto, el principio, ustedes van a Daniel 7, y allá ven que el Hijo del Hombre asciende en una nube, que aparece en una nube. Ahí en Daniel 7 no es la venida de él en la nube para abajo, sino la ascensión de él en la nube hacia el anciano de días. Dice que llegó en una nube, o sea, él subió desde la tierra y una nube le recibió, y desde la nube él subió a la diestra del Padre. Entonces dice que en esa nube él llegó al anciano de días y le fue dada autoridad y reino. Era lo que había dicho: hijo, siéntate a mi diestra, ¿ven?, hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. O sea, el Padre ahora quiere delegarle al Hijo el gobierno y también el juicio. Y por eso en Daniel 7, cuando él como hombre recién inmolado resucita el tercer día, hay una subida secreta que se sobreentiende cuando lo querían abrazar, cuando lo encontraron resucitado. Él dijo: no me toques ahora, porque todavía no he subido a mi Padre. Pero luego sí lo abrazaron, lo tocaron, hasta Tomás metió su dedo y todas estas cosas. Quiere decir que hubo esa subida secreta y esa subida pública. ¿Ven? Y cuando el Señor subió en la nube, llegó hasta el anciano de días. Esa visión del Hijo del Hombre en las nubes, en el caso de Daniel 7, no es solamente en la venida de él. No, él subió en la nube y así va a volver. Y esa nube lo llevó hasta la diestra del Padre y ahí recibió autoridad. Ahí ustedes ven a Dios el Padre como el anciano de días, con el cabello blanco, como esa especie de peluca blanca que se ponen los magistrados o jueces de la tierra, representando que ellos representan la justicia. ¿Ven? Y ahí aparece, es el Padre con el cabello blanco, en Daniel 7. Pero cuando llegas al capítulo que el Espíritu Santo quiso que nuestra hermana Aurorita leyera, ahí aparece es el Hijo con el cabello blanco. Vean en Apocalipsis 1, retroceda aquí un poquitito y vea la descripción, versículo 14 del 1 de Apocalipsis. Su cabeza, ¿la de quién? La del Hijo del Hombre, que venía hablando en el verso anterior. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. O sea, ahí está el juez, el aspecto de Cristo como el juez. Antes él subió al anciano de días, pero dice, el juicio le fue dado al Hijo. Y por eso Jesús decía, ¿no?, el Padre ha honrado al Hijo. Y también dice, le dio el juicio por cuanto el Hijo es el Hijo del Hombre. O sea que el Padre delegó su autoridad en el Hijo, para que sea el Hijo el que lo represente en el juicio. Y el Hijo dice, no soy yo solo el que juzgo, sino mi Padre y yo. O sea que el Hijo no juzgaba, sino en unión con el Padre. Y eso es, por eso él creció en estatura, él creció en gracia, creció en sabiduría, y fue probado en todas las cosas como nosotros, como hombre, y fue aprobado. Y por ser aprobado, se le dio el juicio. Como quien dice, hijo, yo confío que tú no juzgarás con un sentir diferente al mío. Yo sé que tú eres el testigo fiel y verdadero. Yo voy a hablar de ti. Escuchen todos, se habló con un trueno. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oído. O sea, Dios empezó a respaldar a su Hijo y habló públicamente de que hay que oír al Hijo, porque el que recibe al Hijo recibe al Padre. Ahora eso es tremendo, y ahí todos estamos tranquilos y en eso todos confiamos. Lo que pasa que lo que está en el corazón del Padre es avanzar un poco más. Y así como el Padre delega al Hijo, ahora el Hijo delega a su iglesia. ¿Ven? El que recibe a vosotros, a mí me recibe.
El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por eso en la Biblia se habla del reino del Altísimo, pero también se habla del reino de los santos del Altísimo, que es el mismo reino. O sea, así como el Padre delega al Hijo, ahora lo que está haciendo el Hijo es prepararnos para reinar en su nombre. De manera que lo que tú digas, el Hijo lo aprueba. Así como lo que el Hijo dice, el Padre lo aprueba. Por eso tenemos que entender que estamos en una facultad para ser facultados para reinar y juzgar. Y que nuestro juicio no puede ser un juicio propio. Como dice Jesús, que Él no juzga por sí mismo, sino lo que oye decir al Padre. Y como se dice de Él en ese pasaje que también fue mencionado hoy, vea cómo el Espíritu Santo sabía lo que estaba haciendo. Vamos allí a Isaías, vamos ahí a Isaías. Allí dice, por ejemplo, lo siguiente: y aquí que para justicia reinará un rey. 32 me obedece una parte, ¿no? Sí. Y dice, un rey y príncipes presidirán en juicio. O sea, pues para nosotros el reino del Hijo ya está establecido en los corazones, pero el Hijo habla de que se sentarían con Él los vencedores. Y aquí habla de que príncipes presidirían en juicio. Presidirían en los príncipes. Quiere decir que cuando el Señor delegó a esos príncipes es porque confió en ellos, porque fueron vencedores en la prueba. Es como hacemos nosotros. Vamos a nombrar diáconos si son sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles se les reconoce ya el grado de diáconos. ¿Se da cuenta? Como estamos hablando la vez pasada con algunos aquí, creo que fue el viernes pasado, mencionamos, por ejemplo, que así mismo y también sucede con los ancianos. Los ancianos empiezan primero a ser formados en la prueba. Entonces todos estamos en una prueba. Es como, les digo, estamos en una facultad y vamos de primer semestre a segundo semestre. Si es que pasamos los exámenes del primer semestre, podemos pasar al segundo. Es como una escalera en caracol que sube del primer piso de la casa al segundo y al tercero. No se sube directo al tercero, sino dando vueltas y vueltas y vueltas en el primero hasta que llega al segundo piso. Y da otras vueltas en el segundo piso hasta que llega al tercero. Esa es la escalera en caracol a la diestra del Padre. Porque ¿dónde era que estaba esa escalera? Al sur. Y como el trono es en el occidente, porque la entrada es por el oriente, entonces el que se sienta en el occidente, su diestra queda al sur. ¿Ven? Y ahí es donde está la escalera, donde la autoridad de Dios va siendo cada vez más delegada si no le fallamos. Todos nosotros somos fallos, gracias a Dios que es misericordioso, y a veces hacemos las cosas por ignorancia, no por mala voluntad, o a veces por mala voluntad, pero hubiéramos querido no tener esa mala voluntad. Dios sabe cuándo se cruza una línea y cuándo todavía hay otra oportunidad. Y nos da una segunda oportunidad, gloria a Dios. Algunos ya no tienen segunda oportunidad. Algunos, sin perderse, mueren anticipadamente, como también fue mencionado aquí en 1 Corintios, que el Padre castiga a algunos con muerte prematura para no ser condenados con el mundo. Entonces ya la oportunidad de hacer sus pinitos aquí, como se dice, es decir, de prepararse o facultarse para reinar y juzgar, entonces ya la persona quedó en una posición baja en el reino, porque en el reino todos somos salvos, o sea, los que están reinando. Pero alguno está sobre 5 ciudades, otro está sobre 10. O sea que si tú te facultas, puedes pasar de ser un alcalde a un gobernador o a un rey. Una decápolis es más que una pentápolis. Unas son 10, otras son 5 ciudades. Entonces, eso hay que entenderlo. Entonces aquí aparece la justicia de un rey.
ese rey es justo, y entonces él delega príncipes presidentes, príncipes que presidan en juicio, sobre 10, sobre 5, en fin, como él reparta. Entonces tenemos que entender que lo que Dios está haciendo con nosotros por medio de todo lo que vivimos y pasamos es facultándonos, entrenándonos para la siguiente etapa, cuando ya no habrá más engaño. Ahora sí, nadie podrá engañar a nadie. Ahora el justo pasa por injusto y el injusto pasa por justo. Pero no será así en el reino, porque Satanás, la serpiente engañadora que engaña a las naciones, estará atado para que no engañe más. La gente vive en medio de un engaño terrible, como aquella visión que vio nuestra hermana Catalina aquí de Bogotá, que no solamente era el mundo, sino la propia iglesia, estaba como en una nube, un velo de mentira y de engaño. Y solamente quien de verdad ame al Señor más que a sí mismo y abrace la cruz de verdad va a poder salir de ese engaño. Entonces dice acá: y será aquel varón, Isaías 32, ahora el 2, como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyo de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, porque ahora lo que vemos nos ofusca, pero ese día no. Veremos y nos alegraremos, no nos ofuscaremos. Y los oídos de los oyentes oirán atentos, tendrán interés en oír con atención. Y el corazón de los necios entenderá para saber. Aleluya, qué precioso. O sea, habíamos sido necios hasta que le oímos al Señor. Aleluya. Oír al Señor nos quita la necedad. Y la lengua de los tartamudos hablará rápido y claramente, porque ahora a veces no sabemos ni cómo hablar, ni cómo decir, y se queda la tinta en el tintero y hablamos mucho, pero no salió la tinta. ¿Ustedes entienden? Ay, ay, ay. Bueno. Y dice: el ruin nunca más, porque hasta aquí el ruin parecía espléndido. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. O sea, ahí se habrá luz, porque el engañador de las naciones estará atado. Porque el ruin hablará ruindades, porque lo que muestra el corazón es lo que habla la boca. Lo que habla la boca manifiesta lo que hay en el corazón. Y su corazón fabricará iniquidad. Lo curioso es esto: está hablando de que va a haber un rey que reine y otros que van a presidir con él en juicio, príncipe, pero dice que el rey hablará ruindades, o sea, continuará hablando ruindades, pero ya no va a poder engañar a nadie. Algunos tienen que ir al infierno hasta que con su boca confiesen a Dios. Algunos van y están allá maldiciendo y gritando, pero el Señor juró que aún los de debajo de la tierra confesarán con su boca al Señor y doblarán su rodilla al Señor. Y de ahí se les hará peor el infierno. Se les hará peor el infierno si no confiesan al Señor. Entonces dice así: el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Yahvé, dejando vacía al alma hambrienta. Cuando lo que hablamos es la amargura del corazón, como el hermano se refería, o escarnio, las almas quedan hambrientas, no son alimentadas, quedan desacongojadas. Y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades. Qué lindo que esto será posible. Y tiene que comenzar en la iglesia. Amén.
pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Entonces es precioso lo que dice este pasaje. Hay otro que se lo puede decir de memoria para ganar tiempo, ustedes ya lo han oído, también en Isaías, donde dice que este rey, que es el Señor, que es el Mesías, no juzgará por la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea, ser una persona que no confía en su propia prudencia, sino que depende del Padre. Por eso dice, hijo, no te apoyes en tu propia prudencia, confía en el Señor y Él enderezará tus veredas. Si tú vienes de verdad al Señor, no para hacer teatro, porque a veces llegamos ya con todo establecido, como lo dice Ezequiel. Yo sé que algunos lo recuerdan, pero si otros no lo recuerdan, vamos un momentito ahí a Ezequiel. Vamos de los 14 desde el 1. De los ancianos de Israel. Hoy, ¿quién va a pensar? ¿Cómo es posible esto en los ancianos? Pero es posible. Incluso, dice Pablo en Hechos, de los mismos que el mismo Espíritu Santo puso por obispos, de entre ellos mismos algunos se apartarían llevando tras sí a los discípulos, hablando perversidades. Y es de los mismos obispos nombrados por Dios, porque el Señor nunca fuerza a nadie, y hasta el último día estamos siendo probados. Oh, Señor. Y esos ancianos fueron puestos por el Espíritu Santo, y muchos permanecieron fieles, pero algunos, como Judas, se desviaron, aún siendo puestos por Dios. Así que aún los que Dios ha puesto deben tener cuidado. ¿Amén? No sea que aparten tras sí a los discípulos. En vez de llevarlos al Señor y a la verdad, negándonos a nosotros mismos, los llevamos hacia nosotros, y ese es un plan de Dios. ¿Ven? Y ese peligro está latente hasta el día de la resurrección, cuando ya el cuerpo del pecado se ha quitado y tengamos el cuerpo de resurrección, porque este se llama cuerpo de oprobio. ¿Ven? Solo cuando seamos resucitados tendremos el cuerpo de gloria. Mientras tanto, tenemos que estar vigilantes hasta el último momento. Amén. Entonces sigue aquí: los ancianos se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Yahvé diciendo. Note, Dios le abrió los ojos a Ezequiel para entender que mucho teatro no esconde sino hipocresía. Y aquí venía el teatro, y dice el Señor: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, lo que aman más que al Señor, que generalmente es la idolatría, el primero de los idolatrías. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Ellos mismos, por causa de lo que aman más que al Señor, que puede ser uno mismo, establecieron para sí mismos un tropiezo en su propio corazón. Y dice Dios delante de su rostro: ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea que no podemos consultar a Dios cuando ya queremos que sea como queremos. Es decir, si me aprueba lo que yo quiero, entonces bueno, voy a aplaudir, pero si no, voy a hacer bien. O sea, es como nombrar un árbitro para que arbitre, pero si no arbitra como queremos, entonces ya no reconocemos la corte, como pasó con Colotlán y Nicaragua, o con la Haya y todas esas cosas. ¿Ven? Pero bueno, entendemos que hasta los de la Haya pueden equivocarse, pero en el caso de Dios no. Dios no se equivoca. Y si uno le quiere consultar, tiene que consultársele en serio, deponiendo toda nuestra opinión y prudencia para que Él pueda enseñarnos. Pero si no deponemos lo que queremos, lo que quisiéramos, nuestra prudencia, nuestra opinión, si confiamos en nuestro propio juicio y no lo sometemos a los pies del Señor, el Señor no va a hacerse dejar consultar. Y en Sofonía dice que si no lo consultamos,
viene destrucción, pero si lo consultamos mal también es errado. Entonces dice acá: ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Yahvé Adonai: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Yahvé responderé al que viniere conforme a la multitud de sus juicios, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Entonces, esta palabra es muy seria. Nos indica que no podemos confiar en nosotros. El Hijo esperó hasta ser probado como hombre, no como Dios, como hombre. Él fue probado en todo conforme a nuestra semejanza y venció, y se sentó a la diestra del Padre, ascendió y se le dio el juicio. Y por eso ahora aquel cabello blanco lo tiene el Hijo en el Nuevo Testamento. Lo tenía el Padre en el Antiguo, pero se lo dio al Hijo. Y ahora el Hijo dice: por cuanto me habéis acompañado en mis pruebas, o sea, habéis sido probados como yo os asigno un reino. Y le dijo a los apóstoles: y juzgaréis las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel van a ser juzgadas por los 12 apóstoles. Por eso cada apóstol tiene su nombre en una piedra, y cada tribu también tiene su piedra. Entonces podemos a través de la piedra saber quién juzgará qué tribu. ¿Ve? Porque hay el apóstol, la tribu y la piedra. ¿Ve? Esta tribu tiene tal piedra, y el nombre de tal apóstol está en esa piedra. Entonces dice el Señor que los 12 apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel. Pero además de las 12 tribus de Israel, hay una multitud incontable de toda tribu, pueblo, lengua, nación, que incluso lavarán su ropa en la sangre del Cordero. Y si esa es una multitud incontable, imagínense el resto del mundo y de los ángeles, que también van a ser juzgados por los santos del Altísimo. Pero entonces tenemos que entender lo que está sucediendo con nosotros ahora aquí. Nos estamos facultando. Estamos en la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pero del reino de los cielos, no del reino de este mundo. Hay que entender esto, que hay abogados. Pero si no hay un corazón recto, no podemos juzgar, porque vamos a ser conniventes con los que son afines a nuestro pecado. Entonces no vamos a juzgar a nuestros amigotes y nepotes. Pero se dice de Asa que ni siquiera a su madre le puso atención cuando quería hacer las cosas distintas y quería influir en el rey de manera nepotista, y eso se le contó como positivo a Asa. Y por eso Jesús dijo: ¿y quién es mi madre y mis hermanos? No va a estar haciendo acepción de personas, ¿se da cuenta? Nosotros estamos acostumbrados, y lo normal es juzgar según nuestros afectos naturales, pero nuestros afectos naturales nos van a engañar y a otros. Si no tratamos primero con nosotros mismos, no estamos facultados para juzgar. ¿Ven? Entonces aquí aparece, volviendo, ahora sí, recordando ya esos versículos que les dije, vamos entonces a ver Apocalipsis otra vez, en el capítulo 18, donde estábamos, pero llegamos al verso 4 del 18. Y oí otra voz del cielo, porque ya había oído una, ¿no? La de que ha caído la Babilonia, ¿verdad?
Perdón, es que estoy leyendo el ramo. Dice el 20, perdón, ya se va el gloria al canto. Es que como miren el 20, ¿dónde está ahí el 18? Me equivoqué, y eso que tengo claro. Bueno, capítulo 4, 24. Y vi tronos, ya no son ni del Padre ni del Hijo, aunque como dije son una extensión por delegación de ese trono. Se sentará conmigo en mi trono. Amén. El que venciera. Y se sentaron sobre ellos, note la frase, los que recibieron facultad de juzgar. Por eso dice Daniel, de parte de Dios, y el juicio se dio a los santos del Altísimo. Entonces, claro, el Padre se lo dio al Hijo, pero el Hijo no hace nada fuera del Padre, y el Padre, entonces el Padre y el Hijo lo delegan a esos príncipes que presidirán el juicio juntamente con el Hijo. Es como cuando el caso de Moisés, que iba juzgando uno por uno y le dijo, mira, escoge algunos que juzguen sobre 100 y otros sobre 1000 y así. Y las cosas más difíciles van pasando a instancia última. O sea que hay cosas que nos sobrepasan en nuestra instancia. Por eso aquí tenemos que ir subiendo de instancia en instancia para ser facultados para tratar asuntos de más elevada instancia. ¿Bien? No todos, dice la Biblia, están capacitados para juzgar. A veces, como lo dice en primera, y usted ya lo sabe, en primera de los Corintios 6, que volveremos ahí, pero quiero que lo veamos un momentito. Necesitamos masticarlo más, pero miramos el capítulo 6, primera de los Corintios. ¿Osa alguno de vosotros? Note, esto se le llama osadía. ¿Cuál es la osadía? Cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Esa persona que no arregla las cosas entre los hermanos, sino que va ante los tribunales humanos, es una persona que no conoce al Señor, no conoce la iglesia, no conoce el valor y el respeto que merece la iglesia. Entonces piensa que los tribunales humanos, como ellos son los que tienen la pistola, y las prisiones, y los guardas, y los ejércitos, y la policía, y etcétera, piensa que ellos son más dignos de respeto y que la cosa es más seria con ellos. Pero la verdad es que la cosa es más seria entre los santos que en el mundo. En el mundo hasta los grandes de arriba pertenecen a la masonería y por una señalita que se hacen, ya hacen las cosas a favor de ellos. Y eso no puede ser así en la iglesia. ¿Se da cuenta? En la iglesia hay que temer a Dios y juzgar según Dios. Hay tantas cosas que decir sobre esto que el tiempo no me da, pero bueno, sigamos yendo hasta donde podemos. Osaría, alguno de vosotros, o sea, algún cristiano de la iglesia, un santo, como de los Corintios, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, a pelearse por unos micrófonos y unos aparatos de grabar, o por unas sillas, o por un salón, o quién sabe por qué más cosas, y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Sí, primero fue Nerón que juzgó a Pablo, pero de aquí a poco será Pablo que juzga a Nerón. Nerón mandó a Pablo a ser decapitado, pero Pablo seguramente va a mandar al infierno a Nerón. Que a Pablo lo decapitaron y subió al paraíso, pero a Nerón sí lo decapitan, porque los que decapitan serán también decapitados. Porque aquí hemos hablado de las guillotinas que están listas por ahí y se siguen alistando más. Pero esos no son los únicos decapitados, los cristianos. El Señor dice que cuando Él venga, los que no querían que Él reinase lo llamará y dirá decapitados. O sea que
los decapitadores también van a ser decapitados, pero ya no se van para el paraíso, se van al Hades. Y cuando venga el Señor, después el Hades, después del milenio, va a rendir los que estén en el Hades para ser juzgados. Entonces, hermanos, volvamos acá. Esto es para nosotros. ¿No sabéis que los santos, o sea tú, imagínate a tu propia persona, han de juzgar a los santos? Por ejemplo, ustedes, algunos viven en Pacatativá, pues a lo mejor les va a tocar juzgar a su generación de Pacatativá. A los que ustedes vivieron entre ellos, depende cómo ustedes dieron testimonio. Y luego dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea que ser indignos de juzgar. A veces nos toca tratar cosas pequeñas y ahí manifestamos más nuestro corazón, nuestro gusto, nuestra preferencia, nuestro nepotismo, nuestra antipatía, nuestra simpatía, etcétera, 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 y nos juzgamos según Dios. No consultamos a Dios negándonos a nosotros mismos. ¿Tú crees que si aquí no puedes juzgar en esta era de la iglesia una cosa pequeña, vas a poder estar en una instancia alta en el milenio? Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para ser facultados, para reinar y juzgar en nombre de Dios, que nuestra palabra sea reconocida que viene de Dios y que no es solamente nuestra. Porque cualquiera que me oye predicar y se da cuenta, ay, el hermano Gino está echando agua para su molino indirectamente, ¿verdad? Hasta ustedes se dan cuenta, ¿cuánto más el Espíritu Santo? ¿Te das cuenta? Uno tiene que ser iluminado de verdad por Dios para avergonzarse y arrepentirse y pedir perdón y querer aprender cada vez a ser más honesto y más recto y menos tramposo y deshonesto. ¿No es así, hermanos? Entonces, aquí por eso habla todavía en el 6 de 1 Corintios. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? O sea, no solo a este mundo, sino a los ángeles. ¿Cuánto malas cosas de esta vida? Cuando dice cuánto malas de esta vida, es porque vamos a tener que juzgar también de la otra vida y gente de la otra dimensión. Y aquí ya hablo del mundo y de los ángeles, inclusive, y esto les pregunto a ustedes, y a Dios se lo pregunté primero, y a aquellos que son de los dos lugares, que son a la vez hijos de ángeles caídos y de mujeres de la tierra, como los nefilim, los hijos de los nefilim, que son criaturas híbridas que existen. ¿Quién los juzgará? Si a la iglesia le toca juzgar a los de este mundo y las cosas de esta vida, y también a los ángeles. Y entonces aquellas criaturas que son tanto de los ángeles como de esta vida, como los híbridos, la simiente de los nefilim, de la que hemos hablado un poco, no hemos hablado todo, pero un poco. ¿Será que tenemos que juzgarlos? Dejo la pregunta ahí, porque la Biblia también habla de eso. ¿Se da cuenta? Porque ¿saben quiénes eran los que tenían que haber juzgado y puesto orden aquí en la tierra? Los vigilantes. Pero muchos de ellos morirán como hombres, porque se hicieron humanoides al mezclarse con la raza humana, algunas criaturas de la dimensión angélica que cayeron. Y también habrá un juicio, y habrá todos los ángeles tendrán su juicio y su lugar, y los hombres también, y los santos también, y estas criaturas, ¿qué será? Por eso tenemos que ver otros versos. Les pido que me toleren un poquito. Amén. Por hoy. Amén. Y entonces dice aquí, verso 4: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida,
ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Oye, y esa frase seria la dice el Espíritu Santo por Pablo. Los que son de menor estima. No quiere decir que haya acepción de personas, que Dios no ame a las personas, pero son personas nuevas, neófitos, sin experiencia de la vida, cuya manera de juzgar es todavía infantil. No se puede tomarse tan en serio. Entonces, en ese sentido que dice que es de menor estima, no la persona, sino su manera de pensar. Nos reímos de lo que dice, para no entristecer, pero parece que la persona es muy neófita, muy nueva, todavía no sabe lo que es esto. A veces solteros quieren meterse en asuntos de matrimonio y empiezan a decir discursos que leyeron en algún libro, pero no lo saben moderar porque su experiencia no es realista, porque le falta tratamiento. Es de la sabiduría entre conocimiento y sabiduría. Se pueden conocer cosas de segunda mano, pero si no se experimentan, no se van a usar con la medida exacta. Se nos va a ir la mano, se nos va a quedar corta. Y el Señor tiene que ir probándonos para, como dice, como le dice a Jeremías, y esto va a tocar tu boca, para que mis palabras estén en tu boca, para que no sean tus palabras acomodadas a tu personalidad, a tus cosas, sino que me representes fiel a mí. Y por eso se necesita ese periodo de prueba y de tratamiento, para no salir con cosas solo nuestras, porque después tenemos que recibir la corrección del Señor. Depende de la gravedad del asunto, porque podemos poner en peligro con una frase una nación. Si la Primera Guerra Mundial surgió de una palabra que provocó una bofetada, así comenzó una frase que el otro respondió con bofetada, y así empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aprender a juzgar y a reinar, de eso es la carga, de eso se trata, para eso estamos aquí. Entonces dice el Señor ahí, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, porque no somos iguales, sí, en un sentido sí, todos tenemos el Espíritu Santo, el Señor puede hablarnos a través de cualquiera, y por eso no podemos menospreciar a ningún pequeño, pero también existen ancianos en la iglesia, y no todos son ancianos, o sea que su juicio es distinto. Se va conociendo que la persona es recta, se va conociendo que la persona es prudente, que trata de ser exacto. Y claro que todavía le falta, y siempre nos falta mucho, pero tenemos que progresar en eso. Amén, hermano. Amén. No hablar tan rápido, ni juzgar tan rápido. Jesús dijo que ni confiaba. El propio Señor Jesús, de él se dice que ni confiaba en lo que veían sus ojos, menos lo que le contaban y lo que oían sus oídos. Él había aprendido a desconfiar, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Eso no quiere decir que vamos a tratar de malditos a todos los demás, pero sí quiere decir de que tenemos que confiar en Dios y en lo que Dios hace en las personas, no en las personas mismas, sino lo que Dios hace, porque el que a vosotros recibe, a mí me recibe, pero no se recibe sin beneficio de inventario. Siempre hay que hacer el inventario. ¿Pero y cuál es el inventario? Que todo pase por Cristo. Es en Cristo donde nos encontramos. No podemos ser ingenuos. Amén. Existe inmadurez y existe engaño. Entonces debemos invocar al Señor. Y si invocamos al Señor así, por más necios que seamos, dice que Dios hizo a Cristo nuestra sabiduría. Pero es bueno reconocer que somos necios. Señor, cuán necio puedo ser y decido. Sé tú. Y si de verdad, no haciendo puro teatro y paro, sino de verdad quieres ver las cosas, se las preguntas de verdad a Él con corazón sincero, porque los limpios de corazón verán a Dios, pero los que establecen su propia justicia y para defenderla siempre a capa y espada, no podrán ser
no podrán consultar al Señor. El Señor no va a ser consultado por ellos, pero sí le va a responder de manera que aprendamos cuando nos hagan a nosotros lo que nosotros hacemos. Porque es que por teoría no se aprende. No entendemos lo que hacemos hasta que nos lo hacen a nosotros. Y a veces todavía no lo entendemos. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Hasta que un día lo entendemos. Hasta los que están en el infierno maldiciendo, un día van a confesar con su boca que Jesús es el Señor, y aún debajo de la tierra doblarán sus rodillas delante del Señor, confesándolo. Y cuando somos injustos con los hermanos, un día el Señor nos pone la mano en el cogote y nos hace confesar lo que no queríamos, y quebranta nuestro orgullo y soberbia. ¿Quieren leerlo? Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, ya no en el mensaje de la Odisea, sino en el mensaje a Filadelfia, verso 9. Miren este verso 9 tan serio. Dice así: he aquí yo. Ay, ¿quién es este yo aquí? Ni siquiera Pablo ni Juan. Es el Señor Jesús el que dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Ese es este yo. Esa es la hora. Dice: no os venguéis vosotros mismos, dejadme a mí dar el pago. Y eso es lo que tenemos que aprender, a depositar el juicio en las manos de Dios, como lo hacía Jesús, como se dice Pedro, que cuando sufría no maldecía ni amenazaba, sino que confiaba el juicio al que juzga rectamente. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces dice acá: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. O sea, que estaban metidos en las cosas religiosas, pero manejados por Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son. Personas que mienten, personas que, como saben que Israel es el pueblo escogido, ahora queremos nosotros también ser igual, y yo soy como tú, y yo soy como ellos, para que le den la pleitesía. ¿Se da cuenta? Y dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. O sea, ellos querían tener a la iglesia, en este caso de Filadelfia, como inferiores, presentándose como superiores. Entonces, miren lo que dice el Señor que Él hará: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pues que ellos pensaban que no los amaba. Los amados somos nosotros, los únicos, los demás no. Dios no deja que eso sea para siempre. No deja que eso sea para siempre. Dios va a hacer que esas personas vengan. Por eso le dije que le ponga la mano en el cogote, acá, la cerviz. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿No pasó eso con los propios hermanos de Moisés? Y empezaban a criticar, y somos iguales, no hablaba también con nosotros, y tal, y vino Dios, y se volvió leprosa la hermana de Moisés, y se fue Dios de ahí, la presencia, faltó la presencia, quedó la sequedad, quedó la oscuridad, se apartó Dios. Y cuando Moisés le rogó: Señor, aquí cuando estudiamos las cosas santísimas, no había de avergonzarse por lo menos por 7 días. Y Moisés quería que la perdone ahora, y el Señor le dice: y si su padre le hubiese escupido en su cara, ¿acaso no se avergonzaría por 7 días? O sea, Dios hace justicia, hermanos. San Pablo dice que no agraviemos a nuestro hermano, porque Dios es vengador de todo eso, como hemos dicho y testificado. O sea, Pablo explicaba cómo es el Señor y daba testimonios
de cómo el Señor había intervenido cuando nosotros perdemos el tiempo que se nos concede para arreglar las cosas. Como si vas a ir a un juzgado, tienes un periodo de tiempo para resolver las cosas a las buenas. Y si no lo hacemos, entonces se nos acaba el tiempo. Le he dado tiempo. Le he dado tiempo. Y a la que más tiempo le dio fue a la que más terrible actuó, que fue Tiatira. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse, se hace el bobo. O se justifica, como pasa con aquellos que matan a los siervos de Dios y piensan que están sirviendo a Dios. Y después viene el desengaño, y ya no podemos más de dejar de ver nuestra cara en el espejo, porque mientras estamos en la penumbra, pero cuando venimos a la luz de la conciencia del Espíritu Santo, Él es el que convence no solo a la iglesia, sino al mundo de pecado. Él convence. Muchos maldicen, pero a la última hora le piden perdón a las sillas, como Lenin, que le pedía perdón a las mesas, a las sillas, como Voltaire, que gritaba y se daba cuenta que ya estaba decidido su destino. Entonces, hermano, no hay que perder el tiempo. No hay que perder el tiempo, porque llega un momento en que se cruza una línea de no retorno. Que Dios tenga misericordia. Entonces por eso dice, yo también, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y se lo está hablando aquí en la iglesia, en Filadelfia. Habían ofendido a la iglesia, la habían injuriado, como si no fuera nada, y lo habían hecho al corazón del Señor. Porque lo que hacemos a un pequeñito del Señor, se lo hacemos al Señor. Eso es lo que no entendemos, que le estamos haciendo eso al Señor. Lo que le hagamos a un hermano, a un pequeñito, se lo hacemos al Señor. Y parece que no está pasando nada, y es que se nos está acabando el tiempo del arrepentimiento. Cuando se cruza esa línea, el Señor interviene y es quebrantado de repente la persona. Y ahí la persona le viene eso. Yo he visto cosas. Si yo les contara lo que he visto en una iglesia de otro país, grande iglesia, multitudinaria, un hermano se fue con la esposa del otro. Ay, ay, ay. Cuando llegó la hora, ese hermano no sabía. Llegaba cuando los hermanos estaban ahí, gritaba y gritaba y gritaba, pidiendo perdón a la iglesia, pidiendo por aquella espada del querubín revolviéndose en su corazón. Terrible. Tenía conciencia de lo que había hecho. Cuando lo hacía, no. Pero después le vino la conciencia y después no sabía sin arrastrar, se arrastraba ahí gritando en medio de la iglesia. La iglesia alabando al Señor y el hermano gritando en el piso. He visto cosas que hasta personas pierden la mente. Y si no quieren reconocerse, empiezan las cosas, porque el Señor dijo, yo haré que vengan. Y si no venimos a las buenas, el Señor sabe qué hacer. Dios nos ayuda. Es mejor ser conscientes y entender estas cosas y vivir en la luz y bajo la sangre y con honestidad y humildad. Y Dios nos ayude. Amén. Más grave es para mí que estoy enseñando. No piensen que les estoy asustando a ustedes, es para asustarme yo. ¿Verdad? Sí, entonces ahí eso está ahí en Apocalipsis. Volvemos al 20. Ahí donde habló los que recibieron facultad de juzgar. Esa es la frase. Y Deuteronomio 24, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vamos a ver quiénes recibieron facultad de juzgar. Los que vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, una cosa, y la palabra de Dios, otra cosa relacionada. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron. Por eso decimos juzgar y reinar. Reinaron con Cristo 1000 años.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Por eso dice en Corintios, el orden de la resurrección: Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, cuando Él venga, los que son de Cristo somos arrebatados para ser colocados en su reino o en corrección. Y también dice, luego el fin, cuando entregue el reino. O sea, después del milenio viene el juicio del trono blanco y Dios entrega, Cristo entrega el reino a Dios para que Dios sea todo en todo. El Padre se lo da al Hijo y el Hijo se lo da al Padre, y el Padre al Hijo y el Hijo al Padre. ¿Ven? Nunca hacen eso solitos. El Hijo todo lo hace con el Padre y para el Padre, y el Padre todo lo hace con el Hijo y para el Hijo. Y ese es el amor eterno, ese es el modelo y esa es la realidad que nos puede ayudar, la realidad que opera en el Espíritu del único Dios que es Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ahora yo quisiera que pasemos a otros pasajes. Vamos a empezar por Hebreos para entender un poco algunas cositas, todas relacionadas con este aspecto de la delegación del juicio y reino. Capítulo 11, versos 7. Hebreos 11, 7. Y esto en relación a nosotros, que estamos en una hora semejante como fue en los días de Noé. O sea, no solamente vamos a leer de Noé en el pasado, sino que la venida del Hijo del Hombre será como fue en los días de Noé. Entonces no solamente vamos a leer al pasado, sino vamos a leer el pasado para entender el presente, porque será como fue. Entonces dice, verso 7, por la fe, o sea, los que de verdad creen, porque creen, pero los que no creen, a la larga confían en sí mismos o en otras cosas. ¿Ven? Pero los que de verdad creen, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque es que el que no cree solamente espera que ya sea tal. Cuando dice, ay, era verdad lo que decían, pero ya es tarde. Entonces la fe se adelanta, la fe se adelanta. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea que ese es un temor de Dios sano. No es que estemos paranoicos o conspiranoicos, no. Ese es temor de Dios sano. Esa es la sabiduría y el principio de la sabiduría. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y ahora noten esta frase, que es la frase clave en relación a lo que estamos hablando. Y por esa fe que se prepara en santo temor de Dios para sí mismo y su casa, por esa fe condenó al mundo. Por esa fe condenó al mundo. Dice Jesús, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa. Dijo Dios, al menos sabrán que hubo profeta en Israel. Puede ser que no le pusieron atención, pero no podrán negar que se les dijo, que se habló. Al menos sabrán que hubo profeta en Israel. No podrán decir, no sabíamos, nadie nos dijo. Por esa fe que se demostró en un temor de Dios, preparándose para pasar el juicio escondido en el arca, que es figura del bautismo en Cristo, y también en agua, como lo dice también Pedro. Por esa fe condenó al mundo, porque la persona creyó y actuó en consecuencia. Y los demás se burlaron, y este loco, ¿qué es lo que está haciendo? Nunca ha llovido y está haciendo un bar, porque va a llover. Y lo trataron de loco. Cuando empezó a llover y la puerta se cerró, dijeron, ay, ¿y ahora? ¿Se da cuenta? Entonces noten, por la fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de la justicia que viene por la fe. Hay que creerle a Dios y actuar como viendo al invisible, porque las personas quieren es bueno cuando ya venga, entonces ahí sí vamos a tocar. Ya venga, sí, ya está viniendo, ya casi se lo traga. Y ahora, ¿cómo va a salir de las garras del dragón y de la bestia, de la imagen de la gente? Está pensando que todavía tiene mucho tiempo. Entonces, vamos a relacionar esta frase con otra en Colosenses. Vamos a entender el juicio de los otros por el testimonio de fe. ¿Se dan cuenta? Que los santos van a juzgar al mundo, pero van a juzgarlos porque los santos fueron fieles a Dios y andaron conforme Dios en una generación maligna. ¿Ve? Por eso dice que hasta los de Sodoma habría un juicio más leve, porque si ellos hubieran visto lo que se hizo en Cafarnaúm, en Betsaida y en Corazín, se hubieran arrepentido. Los de Sodoma se hubieran arrepentido, se hubieran visto lo que Jesús hizo, pero no era el tiempo de Jesús todavía. Pero por lo menos Dios vino manifestado en carne con 2 ángeles y conversaron con Abraham y bajaron donde Lot y hasta los querían violar. Dios sí habló, sí dio testimonio, pero ellos eran perversos. Quisieron violar a los mismos ángeles acompañantes de Dios, porque ellos como ángeles podían hacerse varones y se hicieron varones los 3. Esa es una capacidad que Dios les da a los ángeles. Y algunos abusaron de ella y por eso están en prisión, por haber abusado de eso. Y tomar mujeres, como dice Génesis y otros lugares. Entonces en Efesios, Colosenses, la que estaba buscando y no llegué hasta donde. Colosenses. Sí, capítulo 2. Vamos a leer para tener el contexto. Vamos a leer un contexto más corto desde el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, nosotros, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, como nosotros pecábamos, Dios había dicho: el que no hiciere esto y esto, maldito, este será desarraigado del pueblo, y todo eso estaba en decretos. Y el diablo, como un abogado astuto, claro, no santo, pero astuto, usaba él y sus demonios esos decretos de Dios. Dios, tú dijiste en la Biblia que el que hiciere esto es digno de muerte, y mira, aquí lo hizo, así que mátalo. Ah, Dios, Job, tú dices que no hay otro como él, déjame que te lo pruebe y vas a ver. Y se lo dejó probar, para mostrar que si hay quien ama a Dios más que a sí mismo. Entonces dice aquí: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, es decir, era para ejecución, pero fue ejecutado y pagó la deuda nuestra. Pero entonces dice acá: quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando. Esta es la frase clave: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa frase, el Señor en su cruz exhibió públicamente a los principados. O sea, ellos quisieron conquistar también a Jesús. Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y Jesús dijo: el diablo nada tiene en mí. Pero ¿será que nosotros podemos decir lo mismo? ¿O hay cosas del diablo que todavía las acariciamos, que no las hemos pillado y no le hemos puesto el punto en la I, no le hemos llamado por su propio nombre? ¿Ve? A veces
Le ponemos nombres bonitos a cosas malas, que a veces al revés. O sea que todavía están escondidas ciertas cosas y eso significa territorio para la operación de los principados. Jesús en la cruz de él, que él venció el pecado en su carne, se negó hasta la muerte, no dejó que lo engañara ninguno, ni lo enrolara ningún principado. Pero nosotros sí nos dejamos engañar y sí nos dejamos enrolar en un montón de cosas que rigen los principados y doctrinas de demonios que son de demonios. Y nosotros no los hemos exhibido, sino que somos sus cómplices porque nos gustan las cositas que nos ofrecen. ¿Cuánta gente vende su alma al diablo por boberías? Por un plato de lentejas, como se dice. Profanos que venden su primogenitura. O sea, que no juzgaron los demonios, no los exhibieron como Cristo. Y la manera de exhibirlo es participar con él de la cruz. Cuando le decimos no a las propuestas sutiles y engañosas de los principados, sirvientes de Satanás, y las pillamos y no nos dejamos calentar el oído, sino que hay en nuestro oído sangre del cordero en el lóbulo y también en nuestras manos y también en nuestros pies. No oímos las propuestas del enemigo, lo pillamos, pero no lo podremos pillar si no nos negamos a nosotros mismos, si no somos uno con Cristo en la cruz, crucificados con él, negándonos a nosotros mismos. Entonces ahí cuando llegue la hora de juzgar a los ángeles no vamos a saber juzgarlos. Pero los ángeles que nos tentaron para comparecer ante nosotros, y ellos se van a acordar de lo que hicieron para destruirnos, pero también se van a acordar que Cristo nos ayudó para decirles no, y ahí ellos quedaron exhibidos como perversos, no como el diablo se presenta, como el gran libertador de los hombres, como un Dios mejor que el Dios de Israel, el único Dios verdadero. Y Satanás tiene muchas propuestas y la gente sigue esas propuestas y no Jesús. No pillan dónde está la diferencia entre Jesús y las cosas. Y como dice, la luz vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es la condenación. Por eso nuestra fe en el Señor. Si crees y lo amas, te unes a Él en la muerte de ti mismo, para entonces poder discernir a los que son exhibidos, pero los principados son exhibidos en la cruz. Es en la cruz donde sabemos si hay mentiras, si hay engaño, si hay verdad, si no hay verdad. Si nos negamos a nosotros mismos y confiamos en Cristo, veremos la luz. Los de corazón limpio verán la luz, y al ver la luz van a pillar los bigoticos del diablo con el primer pelito que aparezca. Como solemos decir, no hace falta comerse todo el huevo para saber si está podrido. Cuando el Señor te va formando y te va apuntando, tú ya no eres tan propenso al engaño. Siempre en Adán lo seremos, pero cada vez con la disciplina, y porque quieres que Él te enseñe y te sometes a su enseñanza. Entonces Él te dice lo que es recto. Pero ¿cómo vamos a oír la dirección de Dios si ya establecimos lo que nos gusta? Si ya establecimos nuestros propios ídolos, nosotros mismos nos pusimos la soga al cuello, colocamos nuestro propio tropezadero. Y entonces, ¿a dónde vamos a ser llevados? ¿A dónde nos va a llevar Satanás y sus engaños por nuestra carne? Hacia la muerte. Y si no es la muerte definitiva, por lo menos, si no es la segunda, por lo menos es perder algo del reino o todo lo del reino, convertir el galardón en corrección de hijos, paternal pero corrección, castigo, paternal pero castigo, para no ser condenados con el mundo. El padre que es padre corrige sus hijos deshonestos, incorrectos, idólatras. Entonces el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, y entendamos esto que dice acá, de abrazarnos a la cruz, para que a través de la cruz el Señor nos muestre
¿Dónde están escondidos esos príncipes que ahora son exhibidos por el Señor? A él ya no le engañaban más, él sabía quién era. A él no le engañaban las apariencias, y él ni confiaba en los decires, él dependía del propio Padre y a una verdadera humillación y dependiendo de verdad de Dios, y por eso Dios lo podía encaminar, porque nosotros no podemos caminar sin el Señor. Él dice: separados de mí nada podéis hacer, pero tenemos que permanecer en Él y en nosotros. Amén. Y ser juzgados nosotros mismos. Cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, estamos juzgando a los príncipes especializados en esos pecaditos de esa clase, porque los demonios tienen sus distintas especialidades. Algunos se ocupan de unas cosas, otros de otras, otros de otras, y el Señor nos va juzgando así como un pollo que es cocinado por todos los lados. Cuando ya se cocinó por este lado, pasa en otra jornada para cocinarse en otro lado, y cuando ya pensamos que nos las sabíamos todas, resulta que estamos todavía en pañales, crudos. Entonces necesitamos ser facultados para juzgar y para reinar, porque el reino que sigue a este que se está introduciendo del anticristo es el que no será conmovido y nunca será dado a otro pueblo. Ese es el reino de los santos del Altísimo, que es el mismo reino del Altísimo, de Dios. Pero dice: el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que debemos entender estas cosas, o si no estaremos perdiendo el tiempo. Amén, hermano. Amén. Para que Él pueda contar con nosotros. Amén. Y pueda usarnos ahora y en el día de su reino. Amén. Y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Disculpen por oremos. Padre Dios, qué serio es para nosotros oír de tu palabra, porque esto nos hace más responsables delante de ti. Pero no queremos huir de estas responsabilidades que tú buscas en tu casa. Tú quieres tener hombros para colocar la llave de la vida, ponerla en los hombros de los que tú hagas confiables. Señor, nosotros no somos confiables, somos tramposos, astutos como Jacob, pero tú lo hiciste, Israel, un príncipe contigo. Amén. Así queremos que nos hagas tus príncipes y princesas que presidirán contigo en el reino y en el juicio. Señor, este llamamiento está en tu palabra y nos has convocado. Ahí está, la convocación ya está hecha. ¿Quién se le mide? Ayúdanos, Señor, a inscribirnos en esta facultad. Cada día ser fieles, para que tú puedas contar con nosotros como nosotros contamos contigo. Te entregamos toda nuestra infidelidad, toda nuestra cobardía, toda nuestra torcedura, Señor, la entregamos en tus manos, para que tú nos hagas rectos y transparentes, para representar tu sentir y tu palabra, y que nuestra boca sea la tuya y no sea la nuestra propia ni la de los demonios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén.